Y nosotros abriremos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Esta es el último sermón, el último estudio que nosotros tenemos acerca de Proverbios. Estuvimos hablando acerca de la importancia de que la humanidad tiene de ser sabios para vivir. Hablábamos, hermanos, haciendo un recuento de estos últimos 3-4 domingos, hablábamos acerca de qué pasaría si nos enseñaban o ponían delante de nosotros toda la sabiduría, o ponían delante de nosotros un tambo, un bote lleno de dinero. ¿Qué elegiríamos? Decíamos aquella vez. La intención a través de todos estos sermones fue que al concluir hoy pudiéramos nosotros saber que la sabiduría es mucho más beneficiosa que el dinero o que las posesiones que nosotros pudiéramos tener. Porque vimos el valor que tenía la sabiduría, pero vimos también cómo podemos estar en una buena relación con Dios a través de tener esta sabiduría en nosotros. A través de que nosotros estudiáramos su palabra y viéramos los principios de vida que nos enseña Proverbios, nos permitía a nosotros vivir en paz con Dios, vivir en una buena relación con Dios. Una cosa, hermanos, que a veces busca la gente incansablemente, pero que no siempre alcanza. Una cosa, hermanos, que todos dicen de necesitar, o muchos dicen necesitar, pero que no todos viven. Proverbios nos enseñaba, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Si de verdad quieres agradar a Dios, esto es lo que tú tienes que estar haciendo. Esto es lo que tú tienes que estar viviendo. Y no de una forma teórica, sino directo al objetivo, directo al punto, nos decía Proverbios. ¿Quieres estar bien con Dios? Bueno, teme a Dios, respeta a Dios. ¿Quieres estar bien con Dios? Bueno, deleítate en tu palabra, disfruta sus mandamientos. ¿Quieres estar bien con Dios? Sé obediente a Dios. Dándonos principios que, como les digo una vez más, no eran solo principios al aire, ni para que nosotros tuviéramos chance de desviarnos un poco, sino eran concretos. Sabiduría para tener una buena relación con Dios. Después de eso nos daba sabiduría para poder tener paz con nosotros. Vivimos, hermanos, en un mundo donde hay muchos problemas. Y hay tantos problemas que tenemos de esos problemas en nuestras vidas. Y mucha gente está, hermanos, con problemas de un corazón roto, de un corazón insatisfecho, de un corazón que necesita más porque está vacío. Lo que Dios enseña a través de eso es a cómo estar en paz contigo, cómo poder hacer las paces contigo, cómo poderte sentir bien contigo, que cuando tú te veas al espejo, que cuando tú escuches de ti, lo que tú veas reflejado allí, sea algo que te agrade. Y dejes de estar en esa pelea constante contigo mismo, diciendo es que no me gusta esto de mí, no me gusta el otro de mí, es que no soy feliz, es que estoy estresado, es que estoy deprimido, es que no sé cómo estar a gusto, estar en paz conmigo. Dios dice, mira, esta es la forma en que puedes estar en paz. Esta es la forma en que tú puedes estar bien y así poder disfrutar la vida. Al final del día, como les digo, Proverbios quiere que nosotros aprendamos a vivir para disfrutar, ¿sí? Aprendamos a vivir, aprendamos a hacer las cosas para que de esa forma nuestro viaje por el mundo, aunque sabemos que no es para quedarnos, ni buscamos las cosas, las posesiones materiales, eso no quiere decir que estamos peleados y que tenemos que vivir siempre adoloridos, siempre tristes o siempre enojados. Proverbios nos enseña que aunque vamos despacio, disfrutemos el viaje. Aunque nosotros no sabemos que el mundo no es nuestro hogar, mientras estamos en el hogar podamos estar bien. Podamos estar a gusto, podamos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y de esa forma, hermanos, llenar el hueco, llenar el vacío y no llenarlo con otra cosa, sino con Dios. El principio para que nosotros estemos en paz con nosotros mismos es estar en paz con Dios y es seguir a Dios. Eso nos va a dar paz. Y terminábamos la semana pasada, hermanos, hablando de cómo el libro de Proverbios nos daba sabiduría para la vida a través de cómo tenemos nuestra relación con las demás personas, ¿sí? Vimos cómo relacionarnos con Dios, vimos cómo relacionarnos con nosotros mismos y vimos cómo relacionarnos con los demás. Proverbios nos enseña, hermanos, cómo debo de relacionarme con mis hijos, cómo debo relacionarme con mi esposa, cómo debo relacionarme con mis vecinos, con mis amigos, con mis enemigos. Me enseña, hermanos, cómo debo de relacionarme con los hermanos.
Todo esto es importante, porque una vez más, vivimos en guerra unos con otros. Vivimos en un mundo, hermanos, que está lleno de pleitos, donde la gente está muchas veces empleitada. Las personas, hermanos, no se llevan bien, los padres con los hijos, no se lleva bien la esposa con el esposo, no se llevan bien los vecinos, y hasta, hermanos, le barren la basura para echársela al de un lado, porque no existe esa armonía. Proverbios nos enseña a que hay armonía entre nosotros, a que hay armonía entre las personas. ¿Cómo es mi relación con los demás? Hoy, hermanos, simplemente vamos a abundar en un tema que solo titulé sabiduría. Vimos el valor de la sabiduría, la relación con Dios, la relación conmigo y la relación con los demás. Y ahora, hermanos, veremos esto llamado simplemente sabiduría. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Hermanos, sé que nos estamos basando en Proverbios, pero quise sacar este texto porque creo que es muy importante para este punto. La sabiduría, hermanos, es, por definición, el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o la experiencia. Es tener la capacidad de ser prudentes, de tener un buen comportamiento, de saberse conducir por la vida. Y este es el propósito de esta tarde. Aprender a vivir. Aunque la gente no quiere, aunque la gente no acepta que les digan cómo, nosotros sí tenemos instrucciones de vida. A nosotros sí nos dejaron un manual. Alguien dice, justo cuando estás aprendiendo a vivir, es hora de morir. Pero nosotros sí tenemos un manual de vida. Nosotros sí veníamos con instrucciones. Y estas instrucciones, hermanos, están en este libro, el cual nosotros llamamos Biblia, pero aún más, de una forma bien práctica y bien fácil de entender y vivir, lo encontramos en Proverbios. Una forma, hermanos, instrucciones para que nosotros podamos ser felices. Nos educa, hermanos, para que tengamos la inteligencia de cómo vivir. Me recuerdan la historia de un niño que la gente se burlaba de él, porque al niño le ofrecían siempre a modo de burla una moneda de oro, o bueno, se va a poner un billete de $100 y un billete de $50. Y le decían agarra el que tenga más valor. Y él agarraba el de $50 y se reían de él porque pues agarraba el de $50. Y luego al siguiente día otra vez querían contar el chiste y volvían a traerlo. Y volvía a agarrar el de $50. Entonces una vez alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué agarras el de $50? ¿No sabes que el de 100 vale más? Dice, sí lo sé. Dice, entonces ¿por qué lo agarras? Porque en el momento en que agarra el de 100, el chiste se acabó y nunca más me lo vuelven a ofrecer. Cuando nosotros tenemos sabiduría, cuando nosotros aprendemos a vivir, sabemos sacarle provecho a las circunstancias de la vida, a las circunstancias adversas. Este muchachito o este niño estaba yendo un paso adelante de ellos. Cuando ellos pensaban que se estaba burlando de él se estaba burlando de ellos al estarles quitando, era agarrar $100 una vez o agarrar $50 hasta que ellos se cansaran de hacerlo. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos la facilidad, una vez más, de poder ver las cosas de una forma práctica y tengamos la capacidad de pensar, de discernir, a ver, ok, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito reaccionar ante la circunstancia? ¿Cómo puedo vivir correctamente? ¿Cómo puedo, hermanos, yo sacar provecho aunque parezca bien difícil? Dios nos enseña aquí de que todo puede tener una solución, de que de todo podemos nosotros aprender y de todo, hermanos, podemos hacer algo que nos beneficie. El punto es que lo hagamos dentro de los estándares de Dios, dentro, hermanos, de sus políticas, de sus reglas, y entonces tendrá un provecho verdadero, un provecho, hermanos, que va más allá. La palabra en Proverbios que tenemos para sabiduría, hermanos, por definición o la definición de esta es la capacidad de comprender o de tener la habilidad para vivir. Es la facilidad, hermanos, que la persona tiene o la habilidad que tiene para hacer las cosas con destreza
aplicándolos a la vida cotidiana, aplicándolos, hermanos, al hacer de cada día, de las pequeñas cosas que encontramos en la vida. Es esa capacidad no teórica, sino práctica de poder llevar directo al éxito. ¿Sí? No es solamente una receta. Proverbios no es una receta, hermanos, para que nosotros veamos a ver si nos funciona. Es una vida práctica para que haciendo las pequeñas píldoras, los pequeños 2 o 3 renglones de cada uno de estos versos, nosotros podamos sacar un mayor provecho. Dios no quiere, hermanos. Hay veces que leemos en la Escritura que dice que nosotros tenemos que ser mansos como palomas. Y a veces eso creemos que significa siempre llevarla de perder. Pero lo que Dios nos quiere, hermanos, una vez más, lo que Dios quiere que nosotros veamos en Proverbios es que es todo lo contrario. Que siempre llevemos las de ganar. Aun cuando parezca que tenemos las de perder, siempre llevemos las de ganar. Cuando nos dice, hey, sé un buen amigo. Ama en todo, Proverbios 17, ama en todo tiempo al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O los otros versos que veíamos acerca de sé un buen amigo en la adversidad, sé un buen amigo cuando las cosas están difíciles. No es para que perdamos, al contrario, es para que ganamos, porque cuando somos amigos, porque cuando somos más, hermanos, nosotros tenemos más manos, tenemos más personas que están cuidando también de nosotros. Pero si nos hacemos enemigos de todos, entonces ¿quién nos va a echar la mano cuando las cosas vayan difíciles? Proverbios, hermanos, ¿recuerdan ustedes? Proverbios 1:8, que nos hablaba acerca de, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No es con la intención, una vez más, de mantenernos oprimidos, sino al contrario, aprende de las experiencias de los demás. Porque nuestros padres vivieron cosas, hermanos, que nos pueden ayudar a cortar ¿cómo se puede decir? Nos pueden acortar el camino para llegar a. ¿Sí? Nuestros papás, me acuerdo que mi papá me enseñaba y a veces me molestaba mucho porque yo quería equivocarme, le decía, es que déjame equivocarme, pero mi papá me decía, es que ese es el punto, que no quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Por eso estoy tratando de enseñarte, por eso estoy tratando de mostrarte el camino. Mira, hijo, yo ya me tropecé aquí, yo ya sé que por ahí no es. Vente por este lado. Cuando uno es joven no lo entiende con facilidad. Pero una vez más, Dios no quiere, hermanos, o la intención de Dios no es mantenernos oprimidos, no es la intención de mantenernos derrotados, sino al contrario. Si yo llegué, hermanos, suponiendo que la escala de la vida es del 1 al 100, si yo llegué hasta el 10 y le transmito ese escalón a mi hijo, él va a poder llegar hasta el 20. Y si eso se lo transmite a su hijo como experiencia y lo vamos aprendiendo unos de otros, siempre podremos llegar más arriba y más arriba y más arriba. Pero cuando no, entonces, hermanos, tenderemos a repetir siempre del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, porque no nos dejamos instruir. Lo que Dios nos dice, hermanos, aquí es, hey, te estoy dando las claves, como si fuera un videojuego, hermanos, te estoy dando los trucos para que tengas los recursos. Como si fuera una computadora, hermanos, te estoy dando el acceso directo, ese doble clic que le das y que te lleva hasta el programa y no tienes que andar de carpeta en carpeta. Te estoy dando las cosas o este conocimiento que te puede, que de aplicarlo, te va a dar grandes beneficios. Te va a hacer llegar mucho más lejos. Pero nunca olvides, a lo largo de Proverbios, hermanos, siempre le está diciendo Dios a las personas, nunca olvides Proverbios 1:7. Se lo dice en muchas maneras, de muchas formas, pero siempre Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estos accesos directos, hermanos, estos trucos, ¿cómo se puede decir? Estos recursos, no son para que abuses de los demás, sino para que puedas hacer más también por los demás. Puedas hacer por ti y puedas hacer más. Si yo tengo más recursos, porque según Proverbios, hermanos, me dice que yo debo tener, que no salga por fiador, que no sea aval de alguien, porque cuando yo soy aval de alguien, he puesto mi vida por alguien más, o he puesto mis bienes
a nombre de alguien más, y si ese alguien más no paga, me los van a venir a cobrar a mí. La recomendación de Proverbios es: no salgas por fiador de nadie. No seas presa de eso. Una vez más, con la intención de decir, mira, ser aval, tienes que tener mucho cuidado, porque te puede llevar a grandes catástrofes. Dios enseñándonos a decir, no pierdas todo, y cuando tengas más, ayuda más. Los recursos que Dios nos da, hermanos, no son para que los guardemos y los atesoremos en el banco. Son para que tengamos capacidad de ayudar más, capacidad de dar más. Si yo aprendí una lección, yo se la transmito a mi hijo, pero siempre que se las pueda transmitir a muchas más personas, sigue siendo de beneficio. Entonces, esto es, hermanos, lo que Salomón, lo que Dios nos está queriendo enseñar, darnos ese conocimiento para aplicarlo a la vida. Porque, hermanos, el sabio entiende que de aplicar lo que Dios nos ha enseñado, hermanos, nosotros tenemos, como podríamos decir, ya la batalla, el éxito asegurado. No es una promesa, pero reduce en gran manera el margen de error. Hacer las cosas como Dios nos las manda, hermanos, es lo que nos puede a nosotros hacer llegar más lejos. Y decíamos, la sabiduría solamente se aprende en un lugar. No hay más para donde hacerse. Solamente se aprende, hermanos, en Dios. La única manera de aprender cómo vivir correctamente es aprender de Dios. Que Dios sea el que nos enseña cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. No nosotros, hermanos, queriendo enseñarle a Dios cómo se deben de hacer las cosas. Nosotros tenemos que voltear a Dios y decirle a Dios, ¿cómo lo hago? Como decía Pablo, hermanos, tengan cuidado de cómo viven. No sean insensatos, sino anden como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada uno de nosotros debe de estar, hermanos, atentos y no siendo necios, sino preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Hablábamos acerca, hermanos, de cómo es mi relación conmigo mismo. Y veíamos que nosotros debemos de tener valor. O sea, que nosotros valemos como persona. Que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vernos y amarnos por lo que somos. Que nosotros tenemos que saber valorarnos. Pero cuando lo hacemos dentro de los parámetros de Dios, no cabe el orgullo, ni cabe la arrogancia, ni cabe, hermanos, el sentirnos más que los demás. Cuando los vemos dentro de los estándares de Dios, es saber vernos y decir, yo tengo valor porque Cristo me amó, yo tengo valor porque Cristo me salvó, pero no por eso yo puedo humillar o ver a los demás como inferiores a mí. Cuando hablábamos de este tema, hermanos, podríamos haber ido a un montón de libros de autosuperación que nos hace decir, tú vales mucho, tú eres una persona grande, tú no tienes que dejarte de nadie. Pero cuando recurrimos a Dios, nos da un valor, una autopercepción, un autovalor muy diferente. Porque les digo, no va a llevarnos más allá de lo que le agrada a Dios. Y a Dios no le agrada que te creas más que nadie. Lo podemos encontrar en toda la Escritura. Cuando queremos buscar a Dios para aprender a vivir, hermanos, entonces nosotros encontramos la verdadera felicidad. Lo decíamos en esos versos. Porque la arrogancia no da felicidad. Tampoco la humillación, es decir, el que te tengan oprimido, el que te tengan humillado, no da felicidad. Pero cuando estás en Dios, tienes felicidad. Porque sabes tú que no vales por qué carro traes, o por qué casa tienes, o por cuántos likes tienes en internet. Sabes tú que tienes valor porque Cristo dio su vida por ti. Amén. Y eso te da valor. Entonces, no te dejas llevar por esas corrientes que te traen de un lado para otro. Te centra en lo que tiene verdaderamente fuerza, en lo que tiene verdaderamente valor. Es decir, ¿qué piensa Dios de mí? Y eso es lo que me hace sentir bien. Buscar a Dios, hermanos, es nosotros saber que todo lo que pensamos y que todo lo que nosotros hacemos debe de hacerse para que Dios se lleve la gloria. Esta es la verdadera sabiduría.
Que Dios se lleve la gloria. No buscar nuestra gloria, sino buscar la gloria de Dios. Porque la sabiduría verdadera, hermanos, es decir, bueno, Dios, ¿cómo dices que debo de vivir? Y cómo a través de lo que yo hago, tú te vas a ver bien. Si lo que usted hace, lo hace para que Dios se vea bien, usted está aplicando la verdadera sabiduría. Pero si lo que usted hace, lo hace para su propio beneficio, entonces usted está usando una sabiduría humana, una sabiduría perversa, una sabiduría diabólica, según lo dice la Escritura. Porque aunque parezca que es una llena de inteligencia, es una sabiduría, hermanos, que no es como Dios la ha establecido, que no es como Dios quiere que nosotros seamos. La palabra de Dios es todo lo que el mundo necesita. No se trata, hermanos, de libros, de un montón de bibliotecas, ni se trata de que leamos, hermanos, todo lo que nos encontremos para aprender a vivir. Si la humanidad leyera más lo que Dios dice, si la humanidad se acercara más a Dios y pusiera en práctica lo que le ha mandado, la humanidad tendría un futuro más brillante. Si la humanidad, hermanos, fuera a la palabra de Dios y encontrara en ella todos estos principios, todas estas cosas, hermanos, como dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero infructuosos los besos de los que aborrece. En otras palabras, es mejor que alguien que nos quiere nos diga algo que no nos gusta, a que alguien que nos odia nos traiga como nos exalte o nos esté diciendo cosas, aunque esas cosas al final del día nos dañan. Si nosotros aplicáramos, hermanos, esa parte en la cual dice el 26, por decirlo, el 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. O en otras palabras, no estés de gorroso con todos los demás, no estés todos los días en la casa de los demás, porque va a llegar un momento donde vas a ser fastidio para esa persona. Todos estos principios, como les digo, los vamos aplicando y ustedes se saben muchos más. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Corrígelo para que no sea vergüenza tuya. Escucha los consejos. No te entrometas en lo que no te importa, no te rehúses en corregir al muchacho, no mires el vino cuando rojea, confórmate o disfruta de la mujer que está a tu lado, de la mujer de tu juventud, y no andes con la mujer extraña, no desperdicies con los demás todo lo que tú has ganado. Cuando todo esto el mundo lo aplicara, muchos problemas se quitarían. Muchos problemas que son hoy latentes en nuestro día ya no estarían. Entonces el libro nos hablaba acerca de honestidad, nos hablaba acerca de amor, de respeto, de cuidado, de lo que realmente tiene valor. Dice el 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este principio de decir, hey, aquí está la clave, aquí están los que tú tienes que estar haciendo. Aquí nos llevaría, hermanos, a una pregunta. ¿Cómo puedo identificar si yo soy sabio? ¿Soy yo una persona que tiene sabiduría? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? ¿Qué tan sabio soy? ¿O realmente soy sabio? ¿O he estado siendo un necio hasta estos días? Una pregunta, creo yo, no agradable, porque de cierta manera si digo que soy sabio me siento arrogante, y si digo que soy necio pues me siento mal porque soy necio. Entonces es una pregunta un tanto difícil de responder, pero déjela para usted y céntrelo dentro de lo que Dios está dictando. No con otra intención, hermanos, de que usted se sienta menos o una intención negativa, sino de una forma positiva, para que podamos encontrar o para que podamos buscar así la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría?
¿Cómo es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, según hermanos Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 33, es algo, hermanos, que está lista para ser expuesta para todos. En todas partes nosotros podemos encontrar algo de sabiduría. Decía estos versos, hermanos, que está en las plazas, que está en las calles, que está avisándonos constantemente, hey, recapaciten de su forma de vivir. Que está ahí, hermanos, latente para las personas diciéndonos, hey, eso que estás haciendo está mal. La mayor parte de las personas que hacen mal saben que lo que están haciendo está mal. Tristemente, no quieren dejar de hacer lo que está mal, pero saben que está mal. Porque en todos lados puedes ver que estás mal. Si robas, como ladrón, vaya, tú piensas que es tu trabajo, piensas que es la forma en que tú extraes dinero, pero sabes que está mal. Y sabes que está mal porque cuando ves el policía, corres. Si no pensaras que está mal, pues no corres. ¿Sí? Sabes que está mal porque lo haces a escondidas. Porque el que roba, hermanos, vamos a pensar que se va a robar algo de la tienda, pues lo agarra y como se lo esconde para que no lo vean. ¿Por qué? Si está bien. Porque él sabe que está mal. Las cosas que se hacen, hermanos, sabe uno que está mal. El adulterio, la fornicación, saben que está mal cuando lo están haciendo. Porque lo hacen a escondidas, porque lo hacen cuando no los ven, cuando la noche llega. La sabiduría está allí, aún en esas partes, te hace decir, estás mal, y sabes que estás mal, y lo puedes ver, hermanos, en la televisión. Hay veces que hasta en lo menos esperado puedes encontrar sabiduría. Al ver, hermanos, bueno, cuando tienes cuidado, al ver una película, al escuchar, hermanos, alguna frase de la vida, al ver algún deporte, es hasta los deportistas, y no digo que está bien, solo digo que hasta ahí tienes un llamado y tienen aquel verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no aplicado para el deporte, sin embargo, ahí está y te está llamando, es decir, algo de Cristo puedes ver en todo. Y si no, hermanos, aún así en la misma naturaleza dice Dios que ustedes se lo saben, Salmos capítulo 18, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al ver la naturaleza, te está hablando de que hay sabiduría en eso. La sabiduría, hermanos, forma parte de la vida pública, forma parte de las personas. En todo podemos nosotros encontrar algo que nos lleve a voltear a ver a Dios. Solamente es cuestión de que quiera ser vista. Es como, hermanos, un elefante blanco, escondido a la vista de todos. Todos saben que ahí está, pero nadie está hablando de lo que pueden encontrar o de lo que todos están viendo. Así es la sabiduría, lista para que todos la puedan ver, pero todos preferimos voltear y seguir en nuestros propios errores antes que cambiar. La sabiduría, hermanos, aunque es que ese es a veces el contraste, aunque está pública para que todos la encuentren, también hay que saber buscarla. No todo lo que hay es sabiduría. Hay frases que se oyen muy bonitas cuando las mencionan, pero no todas son sabiduría. Como sabios, hermanos, tenemos nosotros que buscar entre todas ellas cuál es una piedra preciosa. Es como, hermanos, si encontráramos muchas perlas y algunas de ellas son falsas y algunas de ellas son verdaderas. Hay que saber identificarlas para poder aplicarlas o para poder quedarnos las que son verdaderas. ¿Cómo las vamos a encontrar? A través de la Escritura. Hay frases, una vez más, que se oyen muy bien, pero contradicen lo que Dios dice. Hay frases, hermanos, o situaciones de la vida que parecen bastante interesantes, pero si no van acorde a lo que Dios dice, entonces tenemos que saber desecharlas. Les digo, y aún dentro de la iglesia hay cosas que se ven bien bonitas, o hay cosas, hermanos, que pudiéramos esconder bajo una capa de bondad, bajo una capa de misericordia. Pero si no está acorde a la Escritura, entonces eso que tenemos enfrente no es sabiduría. Para ser sabios tenemos que saber identificarla, dice Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hay que saber buscarla como un tesoro. El tesoro no está así expuesto, porque si estuviera expuesto la mayoría se lo llevaría.
Hay que buscarlo como en un mapa para llegar a la verdadera sabiduría. Estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio por ser sabios. ¿Sí? La sabiduría ahí está, pero tienes que estar dispuesto a vivirla. Tienes que estar dispuesto a tenerla. Tienes que estar dispuesto a administrarla o a vivir con ella. ¿Ok? Si usted se encuentra un tesoro, y ese tesoro, y usted anda gritando por todos lados, me encontré un tesoro, me encontré un tesoro. Estamos siendo presa o estamos exponiéndonos a que un asaltante venga y nos quite el dinero. Si nosotros sacamos del banco un fajo de billetes y lo traemos a la vista de todos, sabemos que alguien nos lo puede asaltar. Cuando nosotros encontramos la sabiduría, tenemos que estar dispuestos a cavar el pozo. Imagínense como ese tesoro, a cavar el pozo, a sacar ese tesoro, a cuidar de ese tesoro y a vivir con ese tesoro. De lo contrario, podemos saber que ahí está, pero si no queremos agarrarla, ahí va a seguir. Y si no queremos usarla bien, ahí va a seguir. La sabiduría, nosotros para ser sabios, hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser sabios. ¿Ok? ¿Cómo sé si yo soy sabio? Bueno, si yo estoy dispuesto a aprender más, si yo estoy dispuesto a escudriñar más, si yo estoy dispuesto a seguir lo que Dios me está diciendo. La sabiduría, hermanos, trae a la vida de las personas salvación, los hace sentir resguardados, protegidos, es grato para las personas, nos permite estar bien con uno mismo y en armonía con el mundo. Proverbios 2, del versículo 10 al 15. Acuérdense que estamos viendo si somos sabios nosotros. Si somos sabios nosotros, hermanos, es porque nosotros estamos disfrutando lo que tenemos. Si usted vive en ese enojo constante, entonces no tiene la sabiduría que Dios provee para las personas. Si usted vive, hermanos, sin disfrutar la vida, si usted vive con esa parte de ya no quiero saber nada, entonces no hay sabiduría en usted. Porque la sabiduría, hermanos, una vez más, dice el capítulo 2 de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata para tu alma, ¿ok? Dice, la discreción te guardará, preservará la inteligencia para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. ¿Qué dice este verso, hermano? Cuando tienes la sabiduría en ti, no andas con miedos, no andas con preocupaciones, no andas de qué me puede pasar, porque tú andas bien, andas en los lugares correctos. Pero si andas con miedos, con estrés, me refiero, hermanos, a ese estrés de sentir esa desesperación de no saber qué hacer, de sentir, hermanos, que los problemas te agobian y que ya no encuentras la salida, entonces la sabiduría no está morando en ti. Porque la sabiduría es una delicia. Es una delicia, hermanos, ser sabios. Te hará sentir bien, les dije, les hará sentir estar en armonía con el mundo. Siempre me da risa, hermanos, que decía ese chiste, bueno, no era un chiste, era un video que estaba en internet. Y decía, lo bueno de ser amigos de los malandros, decía, de la gente que hace maldades, ¿no? Porque como él se llevaba bien con los muchachos que ahora eran asaltantes, cuando asaltaban, a él no lo asaltaban. Porque él era su amigo y los había tratado bien. Y así había varios ejemplos de cómo uno decía, yo le pasé el examen o le pasaba el examen a este muchacho que no sabía nada. Cuando crecimos, él se hizo ladrón. Un día se subió al camión a asaltar y no me asaltó a mí porque yo le había pasado el examen y él se acordó de eso. Lo que yo trato de que veamos, hermanos, es que Proverbios nos dice, hey, no seas vengativo, no vuelvas mal por mal, antes bien, sé bueno con tu amigo y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, lo harás sentirse avergonzado de cómo te ha tratado. Y cuando la vida dé vueltas, porque la vida da muchas vueltas, tú vas a estar en paz. Amén.
Porque no hiciste pleito, porque aunque pudiste vengarte, no te vengaste. Por eso, hermanos, la vida, cuando tú eres sabio, tú estás disfrutando la vida. Tú estás en armonía contigo, estás en armonía con todos los demás, porque no vas por esa corriente de negatividad y pagando mal por mal, sino vas haciendo bien a las personas. Y les aseguro, hermanos, que un día aparece cliché, pero las cosas se regresan. Amén. Y cuando regresen, porque tú hiciste las cosas como Dios te mandó, te va a ir bien. Va a ser bueno para tu vida. Cuando una persona, hermanos, es sabia, es una persona que tiene paz, que tiene caminos agradables, es una persona, hermanos, respetuosa o respetable, según dice Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18, que la sabiduría tiene en una mano, hermanos, larga vida, y en la otra tiene riquezas y honra. Cuando uno anda en sabiduría, hermanos, camina por sendas agradables y está en paz. Existe felicidad en él y una larga vida. Cuando la sabiduría está en las personas, hermanos, si tú eres una persona sabia, eres una persona respetable. ¿Ok? Una persona que se respeta. ¿Por qué? Porque es lo que Proverbios nos decía. Hey, cumple tu palabra. Hey, no les faltes el respeto ni a tus padres, ni a ninguna persona. Hey, sé un buen amigo. Hey, sé bueno con los enemigos. Y cuando todas estas cosas se juntan, hermanos, la gente te mira y te mira con respeto. Te mira sabe que, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero suele pasar que cuando estás con alguien que es malo, cuando se pone al lado tuyo, cambia. No habla igual. Y cuando se le sale una mala palabra, voltea y te dice, perdón, no quise decirlo. Aunque esa persona, su forma natural de ser es así de grosera, por decirlo de alguna manera. Porque sabe que eres una persona responsable, una persona, respetable. Porque no se dirige a ti con esa falta de respeto porque sabe quién eres tú. Porque la sabiduría es lo que va a causar en tu vida hacia los demás. ¿Eres una persona sabia? Entonces eres una persona que es respetable, que es agradable vivir con ella, es una persona que está en paz, que transmite paz y que transmite felicidad a los que están junto a él. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18. La sabiduría, hermanos, es tener sabiduría, es mostrar interés hacia la crianza, es amar a los hijos, es tener la autoridad sobre ellos para ayudarles a vivir. No es sabio una persona que deja que sus hijos crezcan hacia cualquier lado que quieran hacerlo. No es sabio una persona, hermanos, que no corrige a sus hijos, que no enseña a sus hijos, que no les ayuda a amar a Dios a sus hijos. No es sabio. Aunque la gente diga que lo de hoy es, hermanos, darles la libertad a los hijos para que hagan lo que quieran, Dios dice que no. Y entonces no importa lo que los demás digan. Dios dice que no es sabio el padre que no hace su función como padre. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dios dice, hermanos, que presten atención, que cuides a tus hijos con el ejemplo, que les des crianza, que les transmitas sabiduría, que los incites a buscar a Dios y de agarrar así todas las ventajas que cuando estás con el Señor tienes. ¿Eres sabio? Depende de cuán cerca estás de tus hijos y cómo los estás criando, o cómo los criaste en su defecto. Un hombre sabio, hermanos, es un hombre justo. Un hombre sabio es un hombre, hermanos, que tiene orden en su vida. La sabiduría, hermanos, nos alerta a que debemos de vivir con plenitud. Y esto es en todo el entorno que está a nuestro alrededor. Ser sabio, hermanos, se muestra, y fíjense, parecen detallitos innecesarios o parecen fuera de razón. Sin embargo, la forma en que tengas tu vida organizada y ordenada va a reflejar si eres una persona sabia o no. Si tu vida es un desorden,
donde no encuentras en ella ni pies ni cabeza y no sabes ni cómo está tu vida de tan desordenada que tienes, es que no eres una persona sabia. Capítulos 3 del 19 al 20. Las personas, hermanos, que son sabias tienen una buena relación con todo su entorno. De lo contrario, hermanos, si no tienes una buena, si tu vida, si en tu casa es un desorden, si tu carro es un desorden, si tu vida es un desorden, estás alejado de la sabiduría. Una persona sabia es una persona ordenada. A causa del tiempo, hermanos, vamos a pasar esta parte rápida. ¿Qué es lo contrario a la sabiduría? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar haciendo para saber, o lo que las personas hacen cuando no son sabias? Según Proverbios capítulo 1, versículos del 10 al 19. Una persona que hace violencia en grupo es una persona que no es sabia. ¿Recuerdan ustedes? Dice en estos versos: hijo mío, cuando los malos te invitaren a hacer cosas malas y te dijeran, ven con nosotros, vamos a ir a asaltar y los vamos a ir a robar, y si se muere, que se muera, pero nosotros nos vamos a hacer ricos. Eso no es de sabios. Andar haciendo males y juntarte con personas para hacer males a los demás, eso delata que tú no eres una persona moralmente responsable, o no eres una persona, hermanos, por decirlo en otra forma, no eres una persona sabia. Y no lo digo yo, es lo que Dios dice. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 2 del 16 al 19, o el 5 del 1 al 23, o el 6 del 29 al 35, o el 7 del 1 al 27. Una persona que no es sabia, hermanos, es una persona promiscua, o es una persona, hermanos, sexualmente pervertida. ¿Ok? Una persona, hermanos, que engaña a la mujer o al hombre que ha confiado en ella o en él, es una persona, hermanos, no sabia. Una vez más, y esto es lo que dice la Escritura. Amén. O sea, hijo mío, mira, la mujer ajena ve al inocente y va y lo atrapa y lo seduce con sus palabras. No caigas en eso, le dice el proverbista. Una persona adúltera, una persona fornicaria, una persona que traiciona el voto de su matrimonio, es una persona, hermanos, que está alejada de Dios, alejada de la sabiduría, hermanos, y que va con una tendencia directo al fracaso, porque un sexo sin compromiso es una gran mentira. Porque un sexo, o tener sexo, hermanos, fuera, o traicionar a esa persona que te cuida, que te ayuda, que está detrás de ti cubriéndote la espalda. ¿Cómo puedes, si a ella que te cubre cuando tú la ves la espalda, cómo vas a ser fiel a Dios? Estás reflejando la esencia de lo que hay dentro de ti. Dios dice, hermanos, no puedes ser sabio si eres un traicionero o si te dejas llevar o seducir por la mujer extraña. Proverbios 6 del 6 al 11. Una persona no sabia es una persona floja o un holgazán. Nada hay más tentador, hermanos, o nada es más sabroso, podríamos pensar así, que levantarnos tarde y que nos traigan la comida a la cama y que no tengamos nada que hacer en el día. Bueno, esto es algo que a Dios no le gusta. Dios quiere que nosotros seamos personas activas y que nosotros sepamos ganarnos cada una de las cosas que tenemos. Que nosotros, hermanos, sepamos que las cosas cuestan, y no por el hecho de que a fuerzas tienen que costarnos, sino porque es parte de la vida y porque, hermanos, de esa forma lo valoraríamos más. Esta parte ustedes la conocen, Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Si eres una persona sabia,
Eres una persona que trabaja, eres una persona responsable, no eres una persona perezosa, dice el verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso dice un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos y a descansar. ¿Y qué es lo que dice Dios? Esto no es agradable. Esto no es de una persona sabia, porque traerá consecuencias. La pereza trae consecuencias a la vida. Y hermanos, al final del día, si tú quieres ser perezoso, sabes que no eres una persona sabia, pero todavía el perezoso va más allá y dice, yo quiero flojear pero quiero tener todas las cosas. Y eso, hermanos, es aún más injusto todavía. Porque las cosas cuestan. Y Dios dice, hay que trabajar. ¿Recuerdan el texto del Nuevo Testamento? El que no trabaja, que no coma. Porque esto es lo que Dios enseña. Hay que darle, hay que hacer lo que hay que hacer y no hay tiempo para reposar. Por último, una persona perezosa, hermanos, es una persona que rechaza las enseñanzas de sus padres, según el capítulo 9, versículos del 7 al 9, el 13:1 y el 15:2. Una persona que, al contrario, en vez de respetar a sus papás, se burla de sus papás. Son detractores de ellos. No les gusta ser corregidos, no les gusta que sus papás les enseñen lo que es bueno, sino que se burla una vez más de ellos diciendo, hombre, este loco, y actúan con soberbia hacia ellos. Es una persona que no es sabia. La persona sabia escucha los consejos. Y especialmente cuando vienen de aquellas personas a los cuales llaman padres. Una persona sabia escucha. A veces, hermanos, como les digo, cuando uno es joven no es sencillo. Pero pasados los años, les aseguro, si no lo sienten, cuando son jóvenes, cuando son adultos, lo van a sentir y van a decir, ¿qué razón tenía mi padre? Cuando son grandes, hermanos, van a poder voltear y decir, necesito preguntarle a papá cómo le haría. Porque entonces es cuando lo reconocemos. Sin embargo, lo que Dios nos enseña, hermanos, es escucha lo que tu papá te dice desde hoy que eres joven. El papá nunca dejará de ser papá y siempre tendrá un consejo para nuestras vidas, aun cuando ya estemos grandes, aun cuando ya seamos unos viejos, siempre nos hará falta el consejo de papá y de mamá. Y esto es lo que a Dios le agrada, que como hijos los respetemos, los escuchamos y los seguimos. Dice Pedro, hermanos, que dentro de las cosas de Dios. Pero hay que saber escuchar a nuestros padres. Entonces, así se refleja la sabiduría y esto es lo contrario a la sabiduría. Ahora usted puede responder, ¿soy sabio? Es una pregunta, hermanos, o una respuesta que le queda a usted. Pero espero, hermanos, que de esta manera nosotros hoy tenemos enfrente el baúl o el tesoro y tenemos la sabiduría que Dios ofrece. Espero que a partir de hoy podamos disfrutar de esa sabiduría y saber tomar la sabiduría antes que aquel grande tesoro. Que Dios los bendiga.